Muchísimas gracias, buenos días, buen día, porque vengo de Barcelona. La verdad es que agradezco profundamente y estoy muy agradecida, en primer lugar con la doctora Nuria González, rectora de la Universidad de León y además con la vicerrectora de esta institución Patrimonio de la UNESCO, y buena amiga María Sarabria, que si me ha presentado como una referente inmerecidamente, ella sí que es un faro que ilumina a todas las personas que la rodeamos y que la tenemos presente. La verdad es que estar hoy aquí es hablar de unas palabras que siempre dice la vicerrectora María Sarabria. Dice: las universidades no solo generan ciencia, sino que también cultivan conciencia. Y al llegar y ver que nos daban una bolsa para cultivar, he pensado qué símil más bonito entre cultivar algo físico y cultivar el conocimiento, ¿no? Y precisamente hoy aquí pues creo que vamos a tener unas jornadas muy fructíferas, como bien decía la rectora. Y hablando de cultivar y de vivir, hablando de cultivar y de vivir, creo que hoy mismo estamos viviendo una crisis, pero no una crisis ambiental o una crisis económica. Estamos viviendo una crisis de modelo. ¿A qué me refiero? A que tenemos un marco político, económico, jurídico, ético, que fue diseñado hace siglos para una realidad evidentemente de hace siglos. Hoy en día los poderes públicos no son exclusivamente los poderes tradicionales del Estado. Hoy en día los poderes también se determinan con actores que determinan el destino del planeta o de las personas o del progreso, las 3 P's, ¿no? Esos actores me estoy refiriendo a las organizaciones privadas, bien por su capacidad tecnológica, por su alcance global, por la digitalización, que una vez das un clic el alcance es inalcanzable, ¿no? Realmente creo que lo que regulaba el contrato social en el siglo XVIII era esa relación entre el individuo y el Estado. Ese contrato, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, hoy está caduco. Yo creo que ahora mismo tenemos nuevos sujetos de responsabilidad pública que están asociados a nuevos actores, a empresas privadas, a organizaciones no gubernamentales, a empresas de digitalización que escapan a nuestro alcance mental, todo lo que pueden alcanzar con los datos que recopilan con nuestros datos. Y para todo ello necesitamos un nuevo contrato social. Para todo ello, y en eso he basado mi intervención, cómo los derechos humanos y cómo lo que nos reúne hoy aquí, que es la sostenibilidad, deben configurar ese nuevo contrato social de las organizaciones. Es redefinir de alguna manera esa legitimidad de las relaciones entre estados y personas en un mundo contemporáneo. Y quiero repetir, sostenibilidad y derechos humanos son los que modifican hoy en día esa forma de actuar de las organizaciones, de las empresas, de las instituciones, y esa manera de reorganizar esas relaciones es lo que determinará nuestro, no futuro, lo que está determinando nuestro presente. Hasta ahora las empresas no las tomábamos como un poder y además existían para generar beneficios. Pero es que ahora no es suficiente con generar beneficios. Ahora tienen que respetar esas 3 P's. Tienen que respetar el planeta a través de la sostenibilidad y del respeto a la sostenibilidad. Ahora en unos minutos explicaré esa relación histórica que tenemos, jurídica, ética y económica, con las empresas y la sostenibilidad, pero también de las personas, que empresas como Amazon redefinen las relaciones laborales
nos da mucho que pensar. Y por otra parte, el progreso. Sin un nuevo marco social, sin una nueva estructura jurídica y ética, vamos a estar cojos en ese progreso, porque no va a haber un bienestar global, va a haber un bienestar única y exclusivamente de unos pocos, igual que había justo antes de que habláramos de contrato social, con nuestros pensadores que muchos de ustedes deben tener en mente. Hablamos de Hobbes, de Locke, de Rousseau. Cuando decimos contrato social, inmediatamente asociamos a Rousseau. Es verdad que cuando hablamos de contrato social evocamos esas figuras porque establecieron esa autoridad legítima que justificaba el consentimiento de la sociedad, esa cesión de esa seguridad y esa soberanía hacia el Estado. Y hemos vivido 2 o 3 años pensando en que el Estado era la autoridad económica, política, y los ciudadanos estábamos de acuerdo en ceder esa parte. Ese concepto de contrato social que nació en la filosofía política moderna como manera de legitimar ese poder del Estado y lo más importante, no solo el poder, sino la convivencia. Esa convivencia civil, esa convivencia social. Para Hobbes el contrato social era la renuncia a esa libertad natural a cambio de la seguridad. Para Locke, en cambio, era el pacto que protegía los derechos naturales, la vida, la libertad. Y para Rousseau el gran contrato social que era esa voluntad general en el cual los ciudadanos participábamos de esa soberanía que cedíamos al Estado. Y todo eso se generaba, y repito, en un modelo bipartito que se ha quedado corto. El Estado ahora tiene un nuevo poder, que es el de las organizaciones privadas, locales, que trascienden más allá, que van a lo global, esas plataformas digitales, instituciones financieras. Estamos hablando de multilateralismo, que lo que dicen en Bruselas afecta también a Johannesburgo o a Santiago de Chile. Esas organizaciones internacionales que condicionan directamente el acceso al trabajo, a la información, a la educación, al agua o a las energías. Y fijaros que todo esto que estoy enumerando son derechos humanos. Cuando hablo, por ejemplo, de que aquí, esta diapositiva me gusta mucho porque es muy visual. Cuando hablamos de organizaciones que definen nuestra forma de actuar con los estados y con el mundo global, me estoy refiriendo a que Apple, por ejemplo, tiene un valor bursátil superior al PIB, al Producto Interior Bruto de Italia. Cuando hablo de las relaciones en el trabajo, me refiero a que Amazon, y lo he mencionado antes, ha redefinido la logística mundial. Ha redefinido las condiciones laborales de millones de personas. No me refiero solo al transportista. Amazon no es solo el transportista. Estos días veíamos precisamente que Amazon afectaba a la conectividad y eso cómo afectaba a nuestra vida diaria. El aleteo de la mariposa de Amazon nos afecta en nuestra vida diaria. Aquí tenemos todo. Aquí tenemos las cuentas bancarias, aquí tenemos nuestras fotos, aquí tenemos nuestras contraseñas, tenemos hasta la manera de fichar, el control horario. Todo está definido a través de la conectividad, definido a su vez por empresas y organizaciones privadas, no por el Estado. Cuando hablamos del acceso a la información, Google controla el derecho humano a la información. Bueno, es una frase un poco simplista, pero nos entendemos todos. Cuando hablo del derecho humano al agua, antes cuando me presentaba la vicerrectora, decía que había estado en organismos multilaterales y efectivamente he estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Cooperación Internacional al Desarrollo
y en la Cumbre del Agua en Dakar, y ahí aprendí precisamente que el derecho al agua y al saneamiento son dos derechos humanos que, por cierto, España fue promotora de la resolución de las Naciones Unidas del derecho al agua y el derecho al saneamiento como derechos humanos, cosa que no sé cuántos de ustedes sabían. Yo lo aprendí trabajando en cooperación al desarrollo. España fue promotora del derecho humano al agua y al saneamiento. Pues bien, empresas como Nestlé o Coca-Cola influyen en el uso del agua en comunidades rurales, en comunidades indígenas de América Latina o de África. No es el Estado, no es Bruselas, es Nestlé y Coca-Cola. En consecuencia, el poder económico se ha convertido en un cuarto poder. Hablábamos del poder de los medios de comunicación. Yo creo que ha sido desplazado por el poder económico, que se ha convertido en un poder estructural, en ese impacto de las organizaciones privadas sobre los derechos humanos y sobre el medio ambiente, que no es accidental ni coyuntural, es estructural y sistémico. Y eso significa, por tanto, que ese contrato social moderno debe ampliarse para incluir esos actores, pero no incluirlos como primos interpares, no, sino incluirlos para exigirles la responsabilidad, exigirles transparencia y exigirles la diligencia debida. Y ahora quisiera hablar precisamente sobre esa diligencia debida. Quisiera hablar sobre tragedias que han cambiado la historia y la manera de ver esa visión jurídica, ética, para reformar y para escribir un nuevo contrato social. Ahora hablamos de principios rectores. Estamos en una cumbre de sostenibilidad y no les voy a enseñar lo que son los principios Ruggie ni las directivas sobre sostenibilidad, pero sí quiero hacer mención de lo que he titulado de la irresponsabilidad a la norma. De la irresponsabilidad, y he empezado esta intervención hablando de que las empresas generaban exclusivamente beneficios, es decir, una actuación irresponsable, para, como dice la vicerrectora, sacudir conciencias. Y esto solo nos ocurre o bien cuando nos tocan, como decimos en catalán, cuando nos tocan la buchaca, o bien cuando hay muertos por en medio. Solo nos movilizamos por estos dos factores. Y en este caso he querido, discúlpenme las imágenes, que son impactantes, pero que no dejan de ser esa sacudida a la conciencia que necesitaba el marco jurídico internacional, ¿no? La imagen que les estoy enseñando ahora es el incendio de la fábrica Ali Enterprise en Pakistán en 2012. Y esto es una fábrica textil alemana en Karachi, en Pakistán, proveedora de la empresa alemana que se incendió. Ahí murieron 258 trabajadores. Estaba en un sótano, no había salidas de emergencia, no había salidas de humos, los empleados estaban en unas condiciones infrahumanas. Sin embargo, y esto es algo que me gusta resaltar, sin embargo, unas semanas antes o unos meses antes había habido auditorías que decían que todo estaba perfecto. Y en Alemania, con un doble clic, le habían dado: la fábrica Ali Enterprise en Karachi funciona de maravilla. Unas semanas después, 258 trabajadores murieron, que iba a decir asesinados, pero murieron víctimas de esa falta de ética. Y después la siguiente imagen es, no sé si lo recuerdan, el colapso del Rana Plaza en Bangladesh. Bangladesh está catalogado como uno de los países más pobres del mundo junto con Haití, con lo cual lo que pasa en Haití o en Bangladesh pocas veces en nuestra comodidad del primer mundo llegamos a dilucidar el alcance. Y esto fue pocos meses después de lo de Karachi. Se derribó el edificio Rana Plaza.
134 personas y más de 2.500 resultaron heridas. Esas imágenes recorrieron el mundo. Es lo que podríamos llamar el Chernóbil de la industria textil. Si el 8 de marzo lo conmemoramos con un color lila precisamente por una tragedia que hubo de mujeres trabajadoras en una fábrica textil hace muchos años, hace muchas décadas, esto fue hace una década, en el 2013. Y estoy segura que si yo les digo, ¿quiénes de ustedes recuerdan esta tragedia?, las manos que se levantarían serían muy pocas. Sin embargo, estos hechos conmueven a la Unión Europea, pero también a las Naciones Unidas, que para eso están, ese pacto del 48, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la previsión y de la protección de todos los derechos humanos en todos los lugares del mundo. Y a raíz de esos hechos, no quiero decir que sea causal, pero sí que fue además adicional para que varios estados comprendieran que la autorregulación no bastaba, que cada país no bastaba con tener una ética jurídica que dieran un doble clic y los revistiera de impunidad. No, el mercado global necesita una ética jurídica internacional conjunta, consensuada. Y es ahí donde me gusta darle el punto de partida a los principios Ruggie. Como ustedes bien saben, estuvo el profesor Ruggie de Harvard, que aquí además creo que hay representantes de Harvard hoy aquí. Estuvo durante varios años con diferentes actores clave preparando esos principios rectores de los derechos humanos, el profesor John Ruggie, y como representante especial del secretario general de las Naciones Unidas presentó en 2011 algo que fue aire fresco para todos nosotros. Yo creo que ya se llevaban a cabo las jornadas de sostenibilidad en el 2011 y fue uno de las almas, ¿no?, de la sostenibilidad, esos principios Ruggie, de los cuales son los principios rectores de las empresas y los derechos humanos, ¿no? Ya no valía con tener ya no valía con tener autorregulación interna, sino que hay unos principios que hay que respetar, igual que en su momento se respetaron y asumimos todos como propios los principios fundacionales de la Unión Europea, como asumimos como propios los principios fundacionales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como asumimos como propio esa cesión de los derechos y de la soberanía para el Estado, para facilitar una convivencia. Ahora hacía falta algo más. Por eso esos principios rectores, a pesar de ser muy ambiciosos y establecer que los Estados deben proteger frente a los abusos de los derechos humanos, deben respetar y hacer que las empresas respeten, que es lo más importante, y cuando no es posible, remediar, ¿no? Proteger, respetar y remediar. Cuando no se puede proteger y respetar, tenemos que remediar, tenemos que reparar esos daños sufridos y garantizar los mecanismos de reparación. No es solo remediar, no significa sentenciar, significa ejecutar, pero además significa crear ese concepto de diligencia debida, la due diligence, que también tanto ha dado que hablar en estas jornadas, en estas 37 jornadas. El concepto de diligencia debida, esa obligación empresarial a identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos de su actividad. Ya no basta con no violar los derechos humanos, ya no basta con decir no somos una empresa eco-friendly, no, ya no basta con eso. Hay que anticiparse, hay que preestablecer unos mecanismos de detección, de prevención y, en el caso de que no puedan ser por factores exógenos, de reparación. Sin embargo, esos principios, como ya todos sabemos, eran soft law, eran voluntarios. Y el soft law queda muy bonito en el papel,
pero necesitamos también, al soft law necesitamos para poder llevarlo a cabo una voluntad en primer lugar, pero también un hard law, una normativa jurídica que sea vinculante. Porque, como les decía antes, si no nos toca la buchaca o no nos toca la conciencia, no llevamos a cabo el cumplimiento de la norma, porque somos seres humanos y los seres humanos pues es algo inherente y eso daría para otra conferencia. Hay que tocar al corazón de las empresas y el corazón de las empresas está precisamente en los beneficios económicos y en su reputación. Hoy en día, una empresa que no respete la sostenibilidad, que no respete unos principios y unos estándares mínimos, es una empresa sin reputación y una empresa sin reputación ya no genera beneficios. De ahí que esa nueva arquitectura europea, traducir esos principios en una arquitectura vinculante, era un reto para la Unión Europea. En el 2012 empezamos a hablar de los principios rectores. Hasta el 2022, 10 años después, no se aprobó la directiva de reporte de sostenibilidad obligatoria, la directiva 2464. Esa nueva arquitectura europea que obligaba a informar con rigor, con veracidad, ese desempeño de la empresa ambiental, social y de gobernanza, los principios ESG, que también fue otra bocanada de aire fresco en su momento en este mundo de la sostenibilidad. Cuando estábamos en el café, hablábamos hace 37 jornadas que nadie hablaba de sostenibilidad en el mundo global de las empresas. Ahora sí, ahora no se puede concebir una empresa sin un departamento de ESG, Environment, planeta, social, las personas y la governance. Ya no basta con una memoria, un reporte voluntario. No, ahora es obligatorio que esa sostenibilidad se audite con los mismos estándares que las finanzas, porque la directiva 2464, si algo hizo, es sustituir a la antigua directiva de información no financiera. No sé por qué, pero las financieras siempre está aparte, tampoco está vinculada a las nuevas directivas, las entidades financieras. Pero lo que hizo fue esa directiva ampliar ese alcance para que no fuera voluntario, sino para que fuera obligatorio a aproximadamente unas 50.000 empresas en toda Europa. Y estamos hablando de hace 3 años, en el 2022. Esos estándares europeos de informar obligatoriamente qué están haciendo en sostenibilidad, esas métricas y esos principios, esos barómetros comunes con una idea clara, que tenga el mismo nivel de fiabilidad que los informes financieros. A nadie se le ocurriría que un informe financiero de una empresa fuera no auditado o fuera defectuoso. ¿Se imaginan? Una empresa que fuera falaz en sus informes financieros. ¿A qué no se nos ocurre? Pues esta directiva lo que quería conseguir era precisamente lo mismo a través de la sostenibilidad. Perseguir la transparencia, perseguir que expliquen qué hacen y cómo lo hacen y qué impacto tienen. Pero como todo pacto social, como todo contrato social, esa transparencia sin compromiso es meramente una reforma cosmética. Siempre me gusta decir que las leyes sin dotación presupuestaria es papel mojado, pues el pacto social o jurídico sin compromiso es maquillaje. Y por eso, 2 años después, hablamos a la directiva, que esta es mi norma preferida mundial, la Directiva de Sostenibilidad y Derechos Humanos. Desde su aprobación he recorrido varios países explicando por qué las empresas que operen desde Europa y para Europa deben cumplir esos estándares mínimos
de respeto a los derechos humanos y a la sostenibilidad. Ya no es decir cómo lo hacen, sino que ahora obliga a hacerlo. Esa directiva del 1760 del 2024, aprobada además in extremis, justo antes de que hubiera la renovación de la Comisión. Precisamente von der Leyen en su cruzada del Pacto Verde Europeo quería aprobar y dio todas sus energías para que se llegara a aprobar esa directiva justo antes de la renovación de la Comisión Europea y convertir esa obligación jurídica en un compromiso ético. Les podría aquí explicar, porque seguí muy a menudo, igual que seguro que muchos de ustedes que somos unos apasionados de la sostenibilidad, cómo se llevó a cabo. Se fueron bajando los niveles. En cada negociación, cada 6 meses iban bajando los niveles. Primero hablábamos de empresas de 500 trabajadores, luego se llegó a hablar de 5.000 trabajadores. Finalmente se quedó en un término intermedio de 1.000 trabajadores. Se fue llegando a unos negocios. ¿Y quieren saber lo más curioso? Que seguro que lo saben, pero se lo recuerdo. Alemania, la gran defensora la que debería ser la gran defensora de los derechos de los trabajadores alrededor del mundo, Alemania se abstuvo en la aprobación de esta directiva. No sé si tenían ese dato, pero es curioso, como mínimo, que abstenerse en algo así es igual que votar en contra. Entonces, hay algo que me gusta hablar sobre esta directiva, y es en su considerando. Ustedes saben que los considerandos en las directivas es como la exposición de motivo, el espíritu, ¿no?, de las leyes. Y en el considerando 4, creo que, no sé si lo tengo aquí, no lo tengo, pero el considerando 4 resume, ya que estamos hablando de contrato social y de filosofía, resume esa filosofía de fondo, ¿no? Dice, el comportamiento de las empresas de todos los sectores de la economía, le faltó poner entre paréntesis, excepto los financieros, porque ellos dicen que los financieros no se pueden convertir en policías de todo el dinero que se aleja de sus arcas. Todos los sectores de la economía es clave para el éxito con respecto a los objetivos de la sostenibilidad de la Unión Europea. Y redunda en el interés de las empresas, que yo lo leo como la gestión reputacional de las empresas para conseguir sus beneficios luego. Redunda en el interés de las empresas proteger los derechos humanos y el medio ambiente. Habida cuenta de la preocupación de, atención, consumidores, bien, piensan los consumidores. Luego ya hablaríamos en otro momento, que seguro que se han hablado, de las directivas contra la obsolencia programada y demás, que piensan los consumidores y piensan la sostenibilidad. Y de los inversores. Consumidores, inversores, compromiso ético, gestión reputacional. Es como un círculo que se va cerrando. Y esa directiva obliga precisamente a identificar esos riesgos, a integrar la diligencia debida, a adoptar esas medidas preventivas y, si no se puede prevenir, corregir, y después a remediarlo, sobre todo garantizar los mecanismos de reparación. Estoy pensando ahora en Repsol y el vertido en el Perú, por ejemplo. Todavía se está reparando, todavía estamos en eso. Es por primera vez desde el 2024 hasta ahora, 2022-2024, las empresas tienen que responder ante la ley. De hecho, en la negociación de las directivas se llegó a hablar, de la última directiva se llegó a hablar de responsabilidad penal. No se materializó, pero se llegó a hablar de responsabilidad penal y no se llegó a construir esa responsabilidad penal dentro de la directiva por una sencilla razón, porque hay países de la Unión Europea en que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no está concebida dentro de su Código Penal. Nosotros lo reformamos hace 4 días para incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En fin, aquí con esta diapositiva quisiera, como creo que les va a llegar, ¿verdad?, a todos, tener presente esta comparativa, ¿no?, de la información a la obligación.
de la informar al prevenir y reparar, de ese enfoque retrospectivo de primero hago y luego informo, y si está bien pues ya me dirán, de todas maneras no me van a sancionar, a un prospectivo. Tengo la obligación de prevenir esos impactos. Fíjense en 2 años esa evolución tan abismal de informaré cómo lo hago a estoy obligado a prevenir y a informar, a rendir esas cuentas o a cambiar ese comportamiento ético. Y el alcance, grandes empresas y pymes, el 97% de la economía europea está basada en la producción de las pymes, a ese grande grupo con presencia global. Y ustedes dirán, pues vamos para atrás, porque si estaban obligadas las pymes y ahora solo las grandes empresas, pero no, echa la ley, echa el alcance, porque están obligados toda su cadena de valor. Los subcontratistas, las filiales, los transportistas, he ahí el gran avance de que efectivamente están obligadas las empresas de 1.000 empleados y 450 millones, que ustedes me dirán, pues aquí, aparte de Inditex y 4 más, ya me dirán, pero no, son todas la cadena de valor, aquí y en todos los lugares donde operen. Y he estado este verano en Colombia diciéndoles, para que puedan ustedes, señores empresarios, operar con empresas europeas, tengan en cuenta que tienen que cumplir los estándares de la Directiva 1760 para poder operar con grandes empresas, que son las que invierten en los países de América Latina. Es decir, y resumiendo todo esto, Europa está institucionalizando una ética de sostenibilidad y derechos humanos. Esto podría ser un resumen o un titular. Europa está institucionalizando esa ética de compromiso con los derechos humanos. Y aquí quiero hablar, como buenos profesores que somos, los que estamos aquí, las cosas se entienden mejor con ejemplos. Y los ejemplos que he querido reflejar aquí es cómo esas grandes empresas, no solo europeas, sino también estadounidenses, por ejemplo, a pesar del retroceso que están viviendo en Estados Unidos respecto a la sostenibilidad, cómo esas empresas tienen inherente ese compromiso social. Algunas, no todas. De hecho, la gran minoría. Pero en cualquier caso, Patagonia, esa empresa de ropa que transfirió el 100% de sus acciones a un fideicomiso ambiental. Lo que yo no sé es si el fideicomisario es una fundación o es una organización privada que repercuta directamente a ellos. Eso no lo sabemos, pero por lo menos el gesto está hecho, ¿no? Después Danone, un ejemplo más cercano, vinculaba esa gobernanza a objetivos sociales y ambientales. Es esa gestión de la reputación. Y luego el gran maestro, IKEA, el gran maestro que ha redefinido la manera de ver no solo los muebles, sino esa economía circular, ¿no? Esos materiales renovables, exigiendo lo mismo a sus proveedores mucho antes de la directiva. IKEA exige a sus proveedores que sus materiales sean también renovables. En fin, quisiera con esta diapositiva. Después, yo me dedico a la diplomacia corporativa y es muy curioso porque es un concepto que está poco desarrollado jurídica y literariamente, el concepto de diplomacia corporativa, que no deja de ser otra cosa que utilizar esas relaciones estratégicas para tener una influencia responsable. O sea, los clientes son las organizaciones, las empresas, las organizaciones no gubernamentales, las corporaciones de derecho público, que quieren influir responsablemente en algo que tenga un impacto social positivo. Y para mí la diplomacia corporativa es gestionar esas relaciones institucionales, sociales y reputacionales desde un punto de vista
ético, sostenible, transparente, responsable. Se aleja del amiguismo, de las relaciones de influencia que ahora están tan de moda, el tráfico de influencias. Bueno, siempre ha estado de moda, lo que pasa es que ahora está penado, ¿no? Está siendo perseguido. Se aleja de eso, las relaciones éticas transparentes, esa organización que trabaja escuchando a los grupos de interés, a las comunidades indígenas, a las comunidades donde opera, pero que no solo los escucha, sino que asume como propios esos compromisos, que dialoga con los gobiernos para, a pesar de no estar obligados a asumir como propios esos estándares, y sobre todo que construya confianza y construya reputación. A eso se dedica la diplomacia corporativa. A traducir esos valores, y vuelvo al inicio de mi intervención, a traducir esos valores del nuevo contrato social, a ponerle letra a esa música. Esa diplomacia lo que hace es ponerle la letra a la música para hablar en términos de negociación, de mediación, de legitimidad y de propósito. Cuando me preguntan sobre la diplomacia corporativa, digo, no es solo saber qué puerta tocar, la puerta de los gobiernos, la puerta de las universidades, no es solo saber qué puerta tocar, sino saber cuál es el timbre que quieren oír. El timbre de la reputación, el timbre de la confianza. Llegar a un país y decir, somos garantes de derechos humanos y de sostenibilidad en nuestra empresa. Eso es cumplir un nuevo contrato social. Y para cerrar, las universidades en ese nuevo contrato social, como dice la vicerrectora, es generar ciencia y crear conciencia, ¿no? Es crear esos nuevos profesionales responsables, capaces de integrar como valores propios la sostenibilidad, de crear como valores propios los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos parece que estamos hablando de un concepto antibélico o un concepto metafísico, ¿no? Todos decimos derechos humanos y enseguida nos viene el marco mental de las Naciones Unidas y demás, pero pocas veces pensamos en la sostenibilidad como un derecho humano. Pero los nuevos profesionales que salen de las universidades, sí, ¿no? Y nosotros como profesores tenemos esa obligación, esa necesidad de que investiguen sobre esos nuevos modelos de gobernanza. Ahora hablamos de nuevas formas de actuar en las empresas, de nuevas formas de trabajar, teletrabajo, coworking, digital, pero esa gobernanza sostenible, más allá de ahorrar en desplazamientos con el teletrabajo, significa también una manera y unos estándares que cumplir. Con lo cual, en ese nuevo contrato social del cual he estado hablando durante estos minutos, la universidad, y como rectores de universidad, que impresiona mucho estar delante de rectores de universidad, la universidad no es solo una transmisora, y esto yo estoy segura que es algo que yo no descubro nada nuevo, sino es ese agente transformador. Siempre hablamos de la universidad como agente transformador y se nos ilumina la cara a los que creemos realmente en la epistemología como factor de transformador. La universidad, yo estoy emocionadísima, lo he dicho, he iniciado diciendo estoy profundamente agradecida y estoy profundamente emocionada de estar aquí en la universidad, en la cuna del conocimiento, en donde gestamos, en la incubadora de los profesionales en los que creerán de verdad en la sostenibilidad y en los derechos humanos como derechos de las personas, ¿no? En ese respeto hacia los derechos humanos y en esa actuación con sostenibilidad, en ese liderazgo con propósito, con lo cual esa economía que no sea un beneficio en sí mismo, sino que sea un medio para crear una vida sostenible, mejor, en común, un nuevo contrato social en el que la convivencia esté basada en la sostenibilidad y los derechos humanos, en los que las empresas defiendan, protejan, prevengan lesiones de derechos humanos. Esta frase, que quizás es un poco simplista, pero creo que me define muy bien esa frase que están viendo ahora.
El siglo XXI no necesita empresas más grandes, no necesita más Amazon, más Google, no, necesita empresas. Yo había puesto inicialmente empresas más buenas, pero me parecía un poco simplista. Decir que una empresa es buena es como decirle a un trabajador que diga que su jefe es bueno, ¿no? ¿Saben aquel chiste de ¿qué tal te va? No, es que no me puedo quejar. Ah, o sea, ¿te va bien? No, es que no me puedo quejar. Entonces, ¿no? Es evitar eso. Cambié, a último momento cambié, no necesitamos empresas más grandes, sino empresas más éticas, ¿no? Y con esto quisiera hablar, con que construyamos, y seguro que de estas jornadas saldrá precisamente eso, un nuevo contrato social que adquiramos como propio, para que la sostenibilidad no sea una estrategia, sino que sea un compromiso con la vida. Muchísimas gracias.